Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Damián Ciano, traumatólogo, especialista en medicina del deporte, recibido hace aproximadamente 20 años. Mi actividad se desarrolla en la medicina asistencial y sobre todo con atletas de alto rendimiento, tanto jugadores de fútbol, olímpicos, y también me dedico a la medicina de la danza, con grandes estrellas acá de nuestro país. Soy argentino, vale la pena aclararlo. Hoy de lo que vamos a hablar, primero agradecerle fundamentalmente a Benito Novas y a Global Stem Cell Group por esta invitación. Para mí es un honor compartir semejante simposio con figuras como el doctor Testar de Chile, como el doctor Purita, Chiarigobi, hay un montón más, me voy a olvidar los nombres, pero realmente para mí es un placer. Y haciendo un poco un balance de lo que acaba de hablar Benito sobre el tema de células madres, si bien yo voy a hablar sobre factores de crecimiento, o sea, de plasma rico, es verdad que eso quizás es el futuro, pero yo voy a hablar de lo que es presente y que hoy en realidad en la mayoría de las jornadas a las cuales a veces asisto se sigue hablando de medicina del futuro, y esto no es futuro, es acá y ahora, es realidad. Yo voy a hablar fundamentalmente de mi casuística, ¿sí?, de lo que realizo todos los días en mi práctica médica, y a las pruebas me remito. Vamos a hablar un poquito de qué se trata el tratamiento con factores de crecimiento, ¿sí? Y después vamos a dar algún caso específico sobre una lesión fantástica que tira por el aire un montón de teorías, de libros y demás. Nos vamos a referir fundamentalmente a la sangre, si bien saben que con el tema de las células madres nos referimos a médula ósea, en este caso específicamente nos vamos a referir a la sangre. El tratamiento de factores de crecimiento es un tratamiento que se hace en forma ambulatoria, con el paciente sin ningún tipo de preparación previa. Esto es muy importante porque siempre los pacientes tienen temor. Esto quita mucho los temores. Y a las pruebas me remito. Hay muchísima experiencia en este tipo de tratamientos. Yo tengo personalmente muchísima experiencia en tratamientos. Yo vengo realizando tratamiento de medicina regenerativa en el país hace aproximadamente entre 6 y 7 años. Estamos en pañales en la Argentina en este tipo de medicina. Me honra fundamentalmente que se haga en este país un simposio liderado por toda la gente del Global Stem Cell Group, porque realmente quiere decir que estamos empezando a tratar de jugar en primera. Cuando hablamos de sangre, nosotros lo que vamos a usar en el tratamiento de plasma rico, como lo dice, son las plaquetas. Las plaquetas son los albaniles que nosotros tenemos y que son los que van y hacen el trabajo pesado. ¿Sí? El trabajo pesado, ellos siempre los comparo que son los albaniles, ¿sí? Son los obreros que nosotros tenemos en el flujo sanguíneo, que son los que van a recuperar, regenerar o cicatrizar cualquier tipo de lesión esté donde esté. Y esto es bien clarito. El tratamiento de plasma rico en plaquetas, en el caso mío, fundamentalmente en la traumatología y en la medicina del deporte, se utiliza en lesiones musculares, tendinosas, ligamentarias, de cartílago y de articulación. Clarito, musculares, tendinosas, ligamentarias, del cartílago y articulares. No importa la edad, el sexo, la religión o si es deportista de alto rendimiento o no. Si bien esto surge en los atletas de alto rendimiento y después se llevó a la medicina, digamos, habitual y clásica, hoy es pasible y puede acceder a este tipo de tratamiento cualquier paciente. Normalmente cuando hacemos el tratamiento en plasma rico en plaquetas, el paciente viene al consultorio, después van a ver un video rápido, se hace una extracción de sangre, siempre con un técnico de hemoterapia. Todo el manejo de la sangre, según la ley de sangre en nuestro país, la hace un técnico de hemoterapia. Nosotros lo que vamos a hacer en esa extracción de sangre, depende de la cantidad a utilizar, se centrifuga en una máquina específicamente para plasma que centrifuga en 7.200 revoluciones por minuto, tarda 30 segundos por reloj en dividir o fragmentar los componentes de la sangre. Los glóbulos rojos, que son los más pesados, se van abajo. El plasma, que ahora ya van a ver, estos son los pasitos que ahora se los voy a detallar. El plasma, que es de color amarillo parecido a la orina, se ve bien amarillento, y después las plaquetas, que son como una pequeña uña de rojo clarito, que son las que nosotros vamos a pipetear, en este caso la técnica, y la vamos a aplicar donde sea. Existen dos tipos de activaciones. Ahí están viendo en los pasos, ¿sí? El primer paso es la extracción, la centrifugación en la máquina, la extracción de los tubos de ensayo, se utiliza el sistema Vacutainer, se sacan solamente el fragmento del plasma y de las plaquetas, y hay dos maneras de activarla. Una es la clásica, que es con cloruro de calcio al 10%, y la otra es una fotoactivación
de la cual mi querido Benito Novas conoce muy bien. Yo normalmente utilizo los dos sistemas, en realidad a veces por cuestiones de tiempo, porque la fotoactivación necesita de un poquito más de tiempo, normalmente 10 minutos. Lo otro es automático y tenemos 10 minutos por reloj desde que activamos las plaquetas para inyectarlas, vuelvo a repetir, donde sea. Acá tenemos la imagen del tubo de ensayo. Cuando yo digo hermosa, me dicen, ¿esta foto es hermosa? Sí, es hermosa, es una foto perfecta en donde se ve el tubo con los 3 fragmentos importantes. Al lado tienen una imagen del tubo de ensayo en la realidad y uno en el dibujo, en donde tenemos lo que dije yo, los glóbulos rojos desde abajo hacia arriba, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Lo que saca el técnico es la parte de las plaquetas y el plasma. Vamos a ver si podemos ver este video. Bueno, ahí tenemos un video. Este video le tengo mucho cariño, ¿sí? Es un video que está en YouTube, está hace 5 años, ¿sí? Parece actual, 5 años. Tiene más de 120.000 vistas, ¿sí? Gracias a Dios de todo el mundo, inclusive de Estados Unidos, han visto este video. Ahí vemos la extracción sanguínea con el sistema Vacutainer, con una Butterfly 21G. Se utiliza todo bajo condiciones de asepsia máxima, es fundamental. Y esto tiene que ver un poco con lo que dijo Benito, con los que venden o los que hablan de soluciones mágicas. Acá hay un entrenamiento, ¿sí? Acá hay un aval científico, esto no lo puede hacer cualquiera. Hoy parece que algunas cosas son moda y cualquiera hace plasma rico en un consultorio. No es así, hay que aprender, hay que leer, hay que capacitarse, hay que tener experiencia para después poder hablar con conocimiento de causa. Ahí tenemos los tubos que ya salieron centrifugados, la técnica está pipeteando con una pipeta Pasteur. Lo pasa a un tubo seco y del tubo seco lo cargan la jeringa, depende de la cantidad a utilizar, nosotros lo vamos a ubicar en el lugar de la lesión correspondiente. En este caso es un paciente que no es atleta, es un empresario muy importante de nuestro país, en donde tenía una artrosis de cadera y le estamos haciendo la colocación intraarticular sin control ecográfico. Esto también es importante, la anatomía es soberana, ¿sí? Uno cuando cursa en la facultad, los primeros años hay anatomía. Si bien sirve el control ecográfico, los parámetros anatómicos son únicos, ¿sí? Entonces ahí entramos en la cadera por una vía lateral, acá estamos en una osteocondritis de tobillo, entrando por una vía antero-interna, ¿sí? Que es un portal artroscópico también, ya vamos a hablar de las cirugías. Este es un paciente con una secuela de un ligamento cruzado anterior, siempre las cirugías traen secuela a largo plazo a nivel articular. Este muchacho era joven y tenía una patología artrósica. Y acá va a estar una de las vedettes que después yo voy a presentar. Este es un paciente que había tenido una ruptura de Aquiles contralateral y acá le estaba haciendo un tratamiento preventivo porque ya estaba con un proceso de tendinosis en el Aquiles derecho, que es este caso. Ahí estamos usando una aguja 25G. Después vamos a explicar un poquito la técnica. No tenemos tanto tiempo para ultimar detalles, pero es muy importante el tema del entrenamiento. Yo diría que es fundamental el tema de estar entrenado, porque si no empezamos a hacer macanas. Vamos a hablar específicamente de parte de lo que yo realizo habitualmente, que es el tema de las lesiones deportivas, las más frecuentes, en donde se usa el plasma. Yo hice hincapié y lo vuelvo a hacer. Lesiones musculares acorta entre el 40 y el 50% el desgarro típico del deportista de alto rendimiento. Hoy tiene que ser moneda corriente. Hoy en la Argentina son muy pocos clubes de primera división, yo estoy muy relacionado con el fútbol, que utilizan el tratamiento. Hoy no existe duda, no puede ser, cuando tenemos altos presupuestos en los clubes, que no se les haga o que no se capaciten a los médicos de los clubes para que estos realicen este tratamiento. Se van a ahorrar unos cuantos pesos. Acá tenemos en un cuadrito fundamentalmente los lugares más habituales. Vamos a hacerlo brevemente, rápido, a nivel de miembro superior, en hombro, en todo tipo de lesión de manguito rotador, si bien algunas son quirúrgicas o no, pero siempre, y esto hago hincapié, a todo nivel. La cirugía, yo soy cirujano. La cirugía es fantástica, me encanta, pero es el último peldaño de una escalera. Nosotros no podemos meter preso a alguien si no tenemos un abogado. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos meter en un quirófano a un paciente sin antes haber intentado un tratamiento conservador. Es fundamental. Y la mayoría cuando dicen, no, pero esto no funciona. ¿Cuántos hizo usted, doctor? Ninguno. Entonces no podemos hablar si no tenemos experiencia y tampoco podemos hablar leyendo nada más los libros. ¿Sí? Esto uno lo tiene que ir haciendo en el día a día. Los libros hay un montón de cosas que no dicen. Miembro superior, hombro, todo lo que es patología tendinosa. Patología tendinosa, estamos hablando fundamentalmente del supraespinoso, que es uno de los rotadores. Patologías artrósicas traumáticas en pacientes jóvenes y patologías artrósicas degenerativas en pacientes mayores.
En la zona del codo, todo lo que se conoce como codo de tenista o epitrocleitis, tenistas, golfistas y la señora que cocina en la casa, porque dice, yo nunca jugué al tenis y el médico me dijo que tengo codo de tenista. Y claro, me mira, bueno, pero es una forma de decir, se le dice epitrocleitis. Tenemos también la tendinitis en muñeca, volvemos a hablar de todo lo que es ligamentario y articular. Después en cadera anda maravillosamente bien en pacientes jóvenes, taekwondistas, bailarines, cuando tienen lesiones del labrum. Es más fácil en la práctica médica ir y arponearle y cobrarle unos cuantos pesos por meter arpones adentro de la cirugía cuando tienen la posibilidad de hacerlo sin entrar a quirófano. Artrosis de cadera, si bien las células madre también tienen un gran resultado, y un poco yendo a lo que dijo Benito con respecto a que hay pacientes que responden y hay pacientes que no responden, o un 10% de lo que responden habitualmente. Para ello yo digo, todos los pacientes son diferentes. No hay pacientes iguales. Los protocolos, si bien son dinámicos, no son estáticos. A veces los pacientes necesitan de más tiempo y a veces pueden llegar a ser la excepción a la regla y no funciona. La medicina no es una ciencia exacta. A veces 1 más 1 es 2 y otro día es 4. Entonces tenemos que tener en claro que no existen patologías, existen pacientes y los pacientes no siempre responden de la misma manera y muchas veces, por más científico que estudie, hay cosas que en la medicina no se puede explicar y no todo tiene explicación en la medicina. Eso es lo fantástico y lo mágico de lo que hacemos todos los días. A nivel de rodilla, lesiones muy habituales, ruptura del ligamento cruzado, se usa intraquirúrgico en todos los casos también. En el caso de que el paciente se opere, el tratamiento de plasma se usa intraquirúrgico, inclusive en pacientes donde se han fracturado y le han metido una placa con tornillos, se le pone como si fuera el almíbar arriba del durazno o el charlotte arriba del almendrado, se lo baña en plasma para que todo, no solo el foco fracturario, sino todo lo que sea el material de osteosíntesis se fije mejor. Eso en todas las fracturas debería usarse de rutina. En rodilla hablamos de lesiones de cruzado. Hay lesiones de cruzado parciales, no totales, en mi caso que yo tratamiento, y han restituido casi en forma total, sin ningún tipo de gesto quirúrgico, solamente, vuelvo a repetir, hay gente que se quemó con leche, ve una vaca y llora, no quieren entrar a quirófano y con la orden de un juez. Entonces uno tiene que entender de que a veces la gente no quiere entrar a quirófano y es real. Entonces nosotros los médicos tenemos que resolver los problemas. No tenemos que decirle tiene que entrar sí o sí, tenemos que buscar la manera. Nosotros somos como cocineros, tenemos que ir un día poniéndole un poquito más de sal o ponerle pimienta. Tenemos que hacer la receta, cada paciente es una receta de cocina diferente. En rodilla tenemos lesiones meniscales, depende de dónde está la lesión. En tobillo, osteocondritis de tobillo, como vieron ahí en el video. Lesiones de la fascitis plantar en corredores como mi querido Benito Novas, un gran corredor de maratones. En Nueva York sueñan con él. Tenemos también la tendinitis del tibial posterior, muy frecuente en bailarines, eso lo veo cotidianamente, y muchos se olvidan que anatómicamente el tendón tibial posterior existe. Estos son artículos un poquito para ir en el tiempo de lo que refleja la prensa. Este es un diario español, sangre reparadora, factores de crecimiento. Este es un artículo que sacaron con un jugador, Xavi Hernández, que ya no está más en el Barcelona. El Barcelona es el referente a nivel mundial en el deporte con respecto al tratamiento de medicina regenerativa. Xavi tenía una tendinitis de Aquiles, se le hizo tratamiento de plasma y anduvo fenomenal. Este es otro artículo en donde dice el método del plasma que utiliza el Barça nació para la odontología, es verdad, el doctor Anitua, es un estomatólogo del norte de España, es uno de los grandes científicos investigadores del año 1997, llevando a cabo todo lo que es cirugías maxilofacial, y de la cirugía maxilofacial se llevó, digamos, a la práctica en la traumatología y en la medicina del deporte. Este es un artículo que me hicieron a mí en el diario El Independiente de la ciudad de La Rioja. Ahí tengo una foto con un amigo, Sergio Maravilla Martínez, boxeador, quien fue también víctima, por así decir, de algunos de los tratamientos que le hice. Ahí tenemos un boxeador, campeón del mundo, Rebeco, que no solo se hizo plasma a nivel de las lesiones, sino se hizo plasma en las heridas, ¿sí? Porque es un muchacho que cada vez que subía al ring tenía grandes lesiones de piel y se le hizo un tratamiento de plasma para mejorarle la calidad de la piel. Y estos son fenómenos del mundo que marcaron el camino. Alex Rodríguez, jugador de béisbol profesional, Stephen Curry de los Golden State Warriors, ahí tenemos a Kobe Bryant, un ícono del básquet, tratamientos también de plasma, células madre y ortoquine en Alemania. Tenemos a Di María y el Kun Agüero, eso nos toca de cerca, el Mundial del año pasado, le hicieron plasma cuando se desgarraron en pleno Mundial. A veces el plasma
puede hacer maravillas pero no hace milagros, ¿sí? Se puede llegar o no en tiempo, a veces es complicado. El señor Tiger Woods, conocido, gran jugador de golf, una eminencia, también usó el plasma en su cirugía de ligamento cruzado anterior. El Rafa Nadal para mí es el deportista que lamentablemente, a pesar de todas sus lesiones, más tratamientos de medicina regenerativa hizo. Su médico, un gran amigo, el doctor Miquel Sánchez de España, para mí es el número uno en lo que es deporte, es el médico a cargo de la salud del Rafa. Lo último que hizo fue células madre. Messi, gran habitual, fanático del tratamiento de plasma rico, sobre todo en el Barcelona, como dije anteriormente. Y ahora, como para cerrar un poquito y para que vean, porque esto es lo que uno hace, no lo que uno dice que hicieron otros. ¿Sí? Yo a veces cuando voy a los congresos me cansa escuchar de las estadísticas y los porcentajes, y no hablan de lo que hacen ellos en la práctica. No lo hablan precisamente porque no lo hacen. Entonces, esto tiene que ver con la experiencia de cada uno y lo que hace uno todos los días, y por eso, gracias a Dios, todos los días vienen más pacientes pidiendo esto, que vuelvo a repetir, no es medicina milagrosa, no es futuro de la medicina, esto es realidad, esto es actual, y este es un paciente que tuvo una lesión en el Aquiles, lo operaron, hizo una ruptura del Aquiles. El Aquiles, brevemente, es uno de los tendones más fuertes que nosotros tenemos en el organismo, pero más complejo para tratar, porque a medida que nos ponemos más viejos va perdiendo vascularización, y si uno tuvo tendinitis anteriormente maltratadas, porque las tendinitis hay que tratarlas, yo digo que es como la memoria de una computadora, van saturando la memoria, y una vez que se saturó la memoria es cuando el tendón se rompe, y ahí tenemos un serio problema. Bueno, este chico, jugador amateur de fútbol, arquero, tuvo una lesión de Aquiles, lo operaron, ¿sí? Volvió a hacer una ruptura, ahí tenemos una fotito del Aquiles, ¿sí? La ruptura del tendón. Las rupturas del tendón aisladas son raras, normalmente el tendón avisa. Los médicos tenemos que enseñarle a nuestros pacientes de cuando se prende la luz roja, ¿sí? La luz roja es algo, no es poner más alto el volumen del estéreo del auto y no escuchar el ruido del motor, ¿sí? Eso es ser necio. Tenemos que escuchar el ruido del motor, o sea que si el motor habla, algo está pasando. Bueno, los Aquiles normalmente avisan, ¿sí? Está en uno saber interpretar el idioma del Aquiles o no. Yo siempre digo que las articulaciones hablan, eso lo dijo un gran médico, Pedro Guillén, médico del Real Madrid, ya añoso, ya no en la actualidad. Si le ponemos un estetoscopio a una rodilla a las 24 horas como si fuera un holter, cada ruido en la rodilla significa algo, y es así. Las rodillas hablan, las articulaciones hablan, al margen de los pacientes. Bueno, la ruptura de Aquiles hizo este muchacho, ahí tenemos un caso de nuestro fútbol, ese es Fernando Gago, hizo una ruptura de un Aquiles y los milagros no existen. Volvió a los 4 meses, el paciente quería volver. Yo, si el paciente tiene ansiedad, le doy ribotril, sí, o le doy un ansiolítico, pero no son los términos en donde tiene que volver un paciente a jugar al fútbol. Y dicho y hecho, Gago hizo una ruptura de Aquiles, obviamente está ahora ya en práctica del deporte y parece ser que para fines de octubre vuelve. Es un milagro, porque realmente a la edad de él las complicaciones son más dramáticas. Y en el caso de este paciente que les voy a mostrar, ahí tienen la imagen, habla por sí sola esa imagen en reloj de arena. ¿Sí? ¿Ven acá? Creo que no hace falta decir que si lo soplan se rompe. El paciente no se quería operar, vino a la consulta, ya había sido operado con anterioridad. Le hicimos 3 aplicaciones de plasma. Las aplicaciones de plasma normalmente se hacen, yo hago mi práctica 4, una cada 30 a 40 días. Digo esos espacios porque hay gente que viene a verme de Chile, de Brasil, de Uruguay, y a veces si las aerolíneas están de paro se les complica llegar. Y el paciente, después de 3 aplicaciones, este es un control de resonancia a los 7 meses, yo no atiendo resonancias, atiendo pacientes. Eso es lo que le digo a todos cuando vienen a pedir estudios. La clínica es soberana. Después lo podemos científicamente corroborar con un estudio, pero para mí lo importante es que si el paciente viene por el dolor al paciente se le vaya, y no lo que me dice un estudio. Yo puedo operar fantástico al paciente y el paciente está rengo. Eso no es un éxito quirúrgico. Y este es el control de esa misma resonancia 7 meses después, con una restitución total. Esa es la ruptura, esa es la restitución total. El paciente, queda feo decirlo, me ama, no se operó, disfruta de su vida, de su hija, del fútbol, sigue atajando y es una maravilla y tira por tierra todo lo que muchos dicen con respecto al poder regenerativo del plasma rico en plaquetas. Y acá es lo mismo que los beneficios que tienen los fertilizantes orgánicos con respecto a los fertilizantes químicos en la tierra, hoy que está muy de moda el tema
de lo que es orgánico y no. Y para cerrar este tema, primero le agradezco de nuevo a Benito, para mí es un placer. La doctora Maritza Novas ahí atrás, que va sintiendo cuando yo voy hablando. Y aparte quiero pedirles a todos un reconocimiento, porque tengo acá presente en el público una de mis pacientes estrellas, la olímpica medalla de oro, Paula Pareto, para quienes le pido un muy fuerte aplauso. Está acompañada por la mamá. Vení, Pau. Vamos a hacer subir, así hacemos una foto con Benito también. Medalla de oro olímpica, campeona mundial de judo. Vamos a Tokio a pasear de nuevo y vamos a ver si vamos por el bicampeonato, falta mucho. La mamá también es una reconocida médica esteticista, por eso me viene a ver a mí, si no la iría a ver a la madre. ¿Sí? Vamos a hacer una fotito con Benito. Doctora, de verdad un honor, un lujo tenerla acá. Aquí. Nos hacemos una foto, de verdad, un honor tener a la doctora acá, así que nada, mejor imposible. Gracias a todos. Es bueno aclarar algo. Paula es médica y quiere seguir traumatología, así que estamos... Bueno, esto un poco en síntesis. Bienvenidos a la medicina regenerativa. Repito, no es el futuro, es el presente. Pruébenlo, capacítense, aprendan, lean, lleven su propia experiencia. Les agradezco toda la atención y vuelvo a repetir, para mí es un honor compartir semejante simposio con semejantes gigantes de la medicina regenerativa. Muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido. Un placer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos a...